adentrarnos un poco, sobre todo por tu faceta de excelente observador académico y además vives en Italia, lo has dicho, en Roma, que me cuentes un poco tu opinión respecto de varios temas que me parece que son muy interesantes, de la actualidad, de la historia de la Iglesia también, y que considero de que es necesario que se analicen con más calma y con más sentido crítico, porque a veces en los medios de comunicación se opina un poco sin mucho fundamento. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es el caso que se está viviendo en la Iglesia Católica en Alemania desde finales del 2019. Allí se comenzó lo que se ha denominado como el Camino Sinodal Alemán, que tiene varias, vamos a decir, polémicas o delicadas propuestas de reforma en la Iglesia, en principio para Alemania, pero lógicamente, de aprobarse, va a tener o puede tener consecuencias para la Iglesia Universal. Entonces, quisiera preguntarte, yo estoy seguro de que sigues ese caso, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo en el Camino Sinodal Alemán? Sabiendo de que es un caso muy complejo y que, bueno, aquí estamos hablando un poco de forma resumida, ¿no? Pero ¿qué opinión tienes y qué consecuencias crees que puede tener lo que se decida en este año 2022-23? Bueno, en Alemania siempre ha habido este problema, digamos, de relación entre el catolicismo y el protestantismo, una versión del protestantismo, digamos, hoy en día bastante liberal, no la luterana ni la calvinista. Y entonces, claro, siempre ha habido bastante disensión con la doctrina de la Iglesia. Pensemos que en realidad las corrientes de teología modernista nunca llegaron a morir, y un buen día, pues un teólogo alemán, Karl Rahner, empezó a socavar lo que son los cimientos de la Iglesia, y desde Alemania, por medio también de toda... Claro, la Iglesia alemana es una iglesia rica, como la norteamericana, y claro, los alemanes ayudaron mucho a diócesis de Hispanoamérica, pero claro, enviando a sacerdotes a estudiar Alemania, que después toda esa teología de la liberación, que en realidad se creó en Alemania y no en Hispanoamérica, se fue extendiendo por ahí. Entonces, los alemanes siempre han tenido bastantes problemas en cuanto a la aceptación de la doctrina de la Iglesia. Basta con leer algunos de los artículos del cardenal Walter Brandmüller, un gran historiador de la Iglesia, donde, bueno, pues se cuenta que prácticamente ahí hay un cisma cada vez menos latente y más notorio, porque vemos cómo están desafiando permanentemente a la Santa Sede, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí hay un problema grave de no aceptación de la doctrina de la Iglesia, de una protestantización de la Iglesia. Y bueno, pues parece que el Papa no sabe muy bien cómo reaccionar ante eso, porque pensemos que tenemos un Papa que no está especialmente interesado en las cuestiones doctrinales. Claro, el anterior, que precisamente era alemán y no era absolutamente de esa línea protestantizante, bueno, pues en muchas ocasiones presentaba batalla a lo que decían los obispos alemanes. Pero este Papa está más preocupado por cuestiones sociales, no por cuestiones doctrinales ni litúrgicas, y por tanto él piensa, bueno, pues que a ver si en cada conferencia episcopal, en cada diócesis se encuentran un acuerdo y tal, pero claro, eso conduciría a la Iglesia Católica más que a una Iglesia unida, a una Iglesia del tipo anglicano, donde hay una cabeza reconocida por todos, pero luego donde te puedes encontrar una parroquia en la que hay pues un sacerdote mujer, y en la otra de al lado donde hay un sacerdote con sotana que dice la misa en latín, y todos son de la comunión anglicana, ¿no? Entonces, yo creo que para intentar quitarle hierro al sínodo alemán, pues lo que se le ocurrió al Papa es hacer un gran sínodo general en la Iglesia, un sínodo sobre la sinodalidad, más autorreferencial que eso no hay nada, e intentar así, digamos, aguar lo que pueda ocurrir en Alemania. Pero, claro, los alemanes lo que van haciendo es que van probando, y si les va saliendo bien, pues van empujando cada vez más.
será necesario un momento en el que habrá que parar eso, acabará el sínodo y supongo pues que la Santa Sede no podrá aceptar sus conclusiones y se entrará en un momento de enfrentamiento. Ciertamente hubo una declaración, hablo de memoria, de la Santa Sede ante ese deseo de bendecir en concreto a uniones homosexuales, que fue a finales del 19, principios del 20, donde la Iglesia Católica se posicionó indicando de que eso no se podía hacer. Pero salvo esa manifestación, podemos decir que hasta el día de hoy, con todo lo que ha ido luego pasando en Alemania, no ha habido, creo, salvo que tú me digas lo contrario, algún pronunciamiento, digo, de la Santa Sede, porque sí que hay cardenales o obispos que a título particular o en grupo han dado su opinión, pero a nivel de la Santa Sede no se ha emitido ningún posicionamiento, ¿no? Bueno, no de una manera oficial, pero sí el Santo Padre, pues en alguna ocasión, en reuniones con obispos, o en alguna locución o en alguna respuesta a la pregunta, sí ha intentado, digamos, decir que, bueno, pues que no es aceptable las posiciones alemanas, ¿no? Claro, me imagino que no habrá un documento oficial detallado de la Congregación de la Fe hasta que este sínodo esté acabado y con unas conclusiones firmes. Y ahora quisiera saber tu opinión como sacerdote y experto. Yo diría que experto también en cuestiones de derecho canónico, y si no me lo corriges. ¿Qué opinas del caso concreto, por ejemplo, que es lo que la gente le llama más la atención, ¿no? De la bendición de las uniones de parejas homosexuales? ¿Cuál es tu parecer? O sea, ¿eso es posible? ¿No es posible? Desde la doctrina católica, quisiera saber tu reflexión al respecto. No, claro, es evidente, digamos, que esto repugna a los fundamentos antropológicos de la teología católica y del derecho natural. Está claro que Dios creó hombre y mujer con sexo distinto, precisamente para que fueran complementarios y con el objetivo primero, el fin primario de la procreación, y cualquier otro tipo de unión puede ser aceptable o no aceptable, pero nunca se puede considerar que sea un matrimonio de acuerdo con los planes de Dios. Pero es más, es que en cuestión de sexualidad, la Iglesia siempre ha mantenido, digamos, a lo largo de 2000 años, que la sexualidad está subordinada al cumplimiento de los fines para los que ha sido creada. Y una relación sexual, ya no solamente homosexual, sino heterosexual, que no sea un matrimonio bendecido por la Iglesia y con al menos no cerrado a la transmisión de la vida, no puede ser aceptado. Por tanto, uno puede vivir, pues yo qué sé, pues un tío con el sobrino, o una abuela con el nieto, o una comunidad religiosa de 20 personas. Es decir, la convivencia de las personas no tiene por qué ser bendecida de un modo especial, pero menos aún si estas personas están manteniendo relaciones sexuales fuera del marco de la moralidad. Hay que decir que, porque claro, la gente luego, o los medios de comunicación lo explican como quieren. En ningún caso es que se produzca un matrimonio por la Iglesia. No, lo que hacen esos obispos, esos sacerdotes alemanes, es bendecir una unión, pero no están haciendo o celebrando un matrimonio en ningún caso. Sí, pero no pueden bendecir una unión que precisamente en sí está basada en una situación de incumplimiento de las normas morales. Sí. Yo leí en un artículo, creo que fue no sé si lo conoces, el padre Fortea, que es exorcista. Sí, es amigo mío. Ah, sí, pues mira, qué curioso. Pues yo leí y él reflexionaba sobre esto de las bendiciones de las uniones homosexuales, y él decía que sí que se puede bendecir a la persona, es decir, a una persona, a un creyente, sea homosexual o no. Eso no hay ningún problema con el homosexual como tal, pero el problema está en bendecir la unión de esas dos personas, claro, porque no está conforme al derecho canónico. Claro, es decir, las personas sí, siempre son bendecibles, vamos, si son bendecibles hasta los objetos, hasta las imágenes sagradas, por ejemplo, ¿cómo lo van a ser las personas?
se encuentren en la situación moral en la que se encuentren. Es decir, precisamente una bendición es llamar la atención de Dios sobre esa persona, sobre esa cosa, sobre ese acontecimiento, para que Dios lo proteja de un modo especial. Entonces, a las personas por separado, evidentemente, se las puede bendecir, pero lo que no se puede bendecir precisamente es una unión que va contra los planes de Dios.